Nosotros queremos demostrar en esta elección es que más allá de compartir una matriz o una raíz en común con los demás espacios políticos que componen nuestra coalición, tenemos una mirada respecto de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires y del país que nos identifica como radicales, que de alguna manera nos pone en el sendero de tratar de transformar una realidad que vemos con mucha angustia y con mucha preocupación, no solo por lo que vivimos respecto de la pandemia y este año y medio que llevamos aproximadamente primero de distanciamiento y después de aislamiento, sino por el fracaso sistemático que ha tenido el país en las últimas décadas por recetas, más allá de quien ha sido el gobernante de turno, que evidentemente no nos han permitido sostener un crecimiento y un desarrollo como país. Porque entre otras cosas, en la elección se va a juzgar, la ciudadanía tiene derecho a juzgar cómo el gobierno ha manejado la pandemia, por fuera de los spots publicitarios, por fuera de la sensiblería, etc. Y nosotros creemos que debe ser un juicio justo y riguroso. O sea, nosotros queremos poner a consideración, con las dificultades que han tenido todos los países, con los problemas que han tenido todas las sociedades, con la situación preexistente que la Argentina tenía, pero de todas maneras entendemos que la ciudadanía tiene derecho a juzgar cómo se ha comportado el gobierno en la pandemia. ¿Alguien piensa que la Argentina puede ingresar en una economía más sofisticada, producir productos con mayor valor intensivo, ser un país más atractivo a las inversiones, si nosotros no pensamos medianamente cómo reconfiguramos la formación de nuestros recursos humanos? ¿Cómo estimulamos? Una cantidad enorme de jóvenes que todos conocemos tienen ganas de irse, muchos inclusive incluidos laboralmente, pero que creen que pueden, como diríamos en el deporte, explotar, o que tienen un horizonte de desarrollo más atractivo en otro lugar. Ese imaginario necesita ser cambiado, y eso precisa un dispositivo político, y ese dispositivo político es decir, a nosotros lo que más nos va a importar es cómo la Argentina ingresa a la sociedad del conocimiento de una manera inteligente. Seguir con lo que yo llamo la agenda corta, indispensable de la Argentina, inflación, inseguridad, etc., o abrir la agenda, porque probablemente muchos de los problemas de inflación, inseguridad, se van a arreglar cuando le pongamos más conocimiento intensivo también al diseño de políticas públicas. Entonces, yo estoy muy convencido en esta campaña. Estoy muy contento que el radicalismo haya dado el paso de renovar su ideario político. Y la verdad es que me parece que la sociedad argentina, hay legados políticos que las fuerzas políticas van incorporando que no necesariamente son excluyentes, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que la centralidad que le ha puesto el PRO a la cuestión de la gestión pública o la modernización del Estado no es excluyente con nuestra visión del conocimiento. Así que tenemos que enriquecer la perspectiva política. Siempre es como que le falta un poco más de poder institucional para desplegar su programa político. Uno debería preguntarse cuál es un programa político que necesita más poder institucional que casi 2/3 en una cámara, casi quórum en la otra cámara, 17 gobernadores. Entonces la pregunta sería, ¿qué querés hacer que precisás más poder institucional? Y el querer, entonces aparece la sensación de la amenaza de quiero más poder institucional para poder alterar los equilibrios del sistema republicano, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos evitar. O sea, nosotros queremos que la oposición tenga más poder institucional para que el kirchnerismo gobierne el mandato que le corresponde gobernar sin alterar las reglas de juego del sistema republicano, que es que la Corte tiene 5 miembros, que en este país hay elecciones cada 2 años, que los mecanismos electorales no se pueden modificar si no es por ley, etcétera, etcétera. Entonces, y esto es importante. Yo de todas maneras creo que está un poco esta conversación que estamos teniendo y que es rica, alejada de los problemas de la gente, porque las angustias cotidianas, y el kirchnerismo se aprovecha de eso, de una madre que no puede mandar a sus hijos o no podía mandar a sus hijos al colegio si veía cómo pasaba el tiempo sin incorporar contenidos educativos, de un señor de un pequeño negocio de barrio que le había caído la facturación a la mitad, de un profesional que tenía dificultades para ejercer su profesión, de clubes de barrio que no podían tener actividad regularmente y no sabían cómo sostener su infraestructura, etc. Esa agenda cotidiana es la que nos agobia, un sincericidio, que por ahora, pero faltan varias semanas, las elecciones nos importan más a nosotros
que a la sociedad, digamos, ¿no? Todavía es una preocupación de los que... Pero eso pasa siempre, porque en la medida en que empieza a aparecer la publicidad, etcétera, se empieza a abrir lo que se llama la ventana de atención de los ciudadanos frente al hecho electoral. Yo creo que los ciudadanos están angustiados porque ven que la palabra presidencial se ha deteriorado mucho. El posicionamiento internacional del gobierno es una vergüenza con todas las letras. Yo voy a dar un dato acá. Hay 5, esto es terrible lo que voy a decir, porque esto no es una operación del imperialismo ya, hay 5 millones de venezolanos emigrados. Nosotros en Argentina nos sorprendemos porque creemos que hay muchos venezolanos. En Chile hay el triple venezolano que en Argentina. Hay venezolanos en Uruguay, por supuesto, hay venezolanos en Estados Unidos, en México, en Brasil, etc. 5 millones, 5 millones. Una catástrofe humanitaria en un país que no tuvo un terremoto, que no tuvo, que no tuvo una guerra. 5 millones de personas escapándose del autoritarismo y la arbitrariedad.